vidas. Dice la palabra del Señor, Zacarías capítulo 1, vamos a leer del 1 al 6 en esta versión que es diferente a la suya. Dice: en el mes octavo del segundo año del reinado de Darío, la palabra del Señor vino al profeta Zacarías, hijo de Berequías y nieto de Ido. El Señor está ardiendo en ira contra los antepasados de ustedes. Por lo tanto, adviértele al pueblo que así dice el Señor Todopoderoso: vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, afirma el Señor Todopoderoso. No sean como sus antepasados, a quienes les proclamaron los profetas de antaño, que así dice el Señor Todopoderoso: vuélvanse de su mala conducta y de sus malas prácticas, porque ellos no me obedecieron ni me prestaron atención, afirma el Señor. ¿Dónde están los antepasados de ustedes? ¿Acaso los profetas siguen con vida? ¿No se cumplieron en sus antepasados las palabras y los decretos que a mis siervos los profetas ordené comunicarles? Entonces ellos se volvieron al Señor y dijeron: el Señor Todopoderoso nos ha tratado tal y como había resuelto hacerlo, conforme a lo que merecemos, conforme a lo que merecen nuestra conducta y nuestras acciones. Padre que estás en gloria, Padre, ponemos esta palabra en tus manos. Oro, Señor, para que tú uses mi vida, para que podamos entenderla y podamos, Señor, aplicarla a nuestro corazón. Señor, en tu nombre, Padre, que esta palabra caiga como una buena semilla para nuestros corazones, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Qué palabra más tremenda, mis hermanos. Quiero volverles a leer lo que el Señor les decía al pueblo de Israel en un tiempo, hace mucho tiempo, y que nos lo dice para este nuevo tiempo a nosotros. Vuélvanse de su mala conducta y de sus malas prácticas. Si algo tenemos nosotros, con algo de lo que nosotros tenemos problema, no es con las personas que nos rodean, sino es con nuestra conducta. Yo buscaba la palabra conducta y dice que conducta es la manera de comportarse una persona en una situación determinada en general. Eso es conducta. La conducta es la que constantemente estamos teniendo. Tenemos una buena conducta o mala conducta. Somos conocidos por nuestra conducta. Somos conocidos por nuestras acciones. Y de esa misma manera no solo nos conocen las personas que están a nuestro alrededor, sino que también Dios ve nuestra conducta y ve nuestras acciones. Por eso el Señor les dijo: vuélvanse de su mala conducta. Él les estaba diciendo que había algo que no era bueno en ellos. Ahora, quiero hablarles del profeta porque es bien importante lo que leemos al inicio. Cuando en un libro de la Biblia usted encuentra algo como esto, usted tiene que ponerle mucha atención. Dice la palabra en el verso 1: en el mes octavo del segundo año del reinado de Darío, la palabra del Señor vino a Zacarías. Eso da el respaldo de que la palabra vino de parte de Dios. Cuando encontramos en un libro que dice esto: hijo de Berequías y nieto de Ido, cuando en una palabra se nos da el padre del personaje que vamos a hablar y aún se nos da el abuelo de ese personaje, es porque ese personaje es súper importante para Dios. Tiene un lugar muy importante. Es como que hoy día nosotros dijéramos, nos presentáramos diciendo: mi papá, mi abuelo. Me doy a entender. Entonces seríamos personas pero muy importantes. Esto era lo que pasaba con Zacarías. Zacarías fue uno de los profetas a los cuales tuvo el privilegio que el ángel se le presentara y le diera la palabra directamente.
Hay muchas cosas importantes aquí en este libro. ¿Y por qué les estoy hablando de el padre y el abuelo de Ezequías, perdón, de Zacarías? Porque tienen mucho significado para la palabra. Con estos tres chicos hemos estado estudiando que los nombres en la antigüedad tenían mucha importancia, que mi nombre tiene mucha importancia hoy día, tiene mucha importancia, pero en este caso, Berequías significa Jehová recuerda. Perdón, Zacarías significa Jehová recuerda. Berequías significa Jehová bendice. Y Ido, que era el abuelo, significa oportuno. Si nosotros unimos todo eso, el significado es que Jehová bendecirá en el momento oportuno. Jehová recuerda, Jehová bendecirá en el momento ¿qué? Oportuno. Miren qué glorioso es, porque Dios nos quiere bendecir a nosotros en un tiempo oportuno. ¿Por qué? Porque Él recuerda todas nuestras cosas. Ahora, Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel que se convirtieran de una mala conducta y de sus malas acciones, porque Dios recuerda todo lo que hacemos. Entonces Dios lo que quiere es bendecirnos. Lo que Él quiere es que nosotros reconozcamos que lo que Él anhela es una bendición especial. Tan importante era Zacarías que Lucas inicia su relato en el libro de Lucas. Empezamos a leer acerca de Zacarías. Zacarías era el que estaba adentro en el momento de esparcir el incienso, cuando el ángel se le presenta y le da la noticia de que su esposa Elizabeth iba a quedar embarazada. Esa es una evidencia de que Dios recuerda y bendice en el tiempo ¿qué? Oportuno. Zacarías era un hombre de Dios, Zacarías era un hombre íntegro, Zacarías era un hombre que tenía una buena conducta. Dios no se olvidó de lo que Zacarías había hecho. Entonces Dios en el tiempo oportuno, en un momento en el que él estaba sirviendo a Dios, viene y en ese momento le dice: Zacarías, tu mujer va a quedar embarazada. Tanto fue el shock de aquel hombre de escuchar la palabra de que Dios lo iba a bendecir, que como que lo dudó un poco y quedó mudo. El Señor fue uno de sus, podemos decirlo de esa manera, que lo dejó castigado por cierto tiempo porque no creyó a la palabra. Pero el Señor obró en el tiempo, ¿qué, mis hermanos? Oportuno. Porque Dios tiene un tiempo oportuno para nuestras vidas. Entonces, Zacarías, Lucas empieza el relato de Zacarías recordándonos lo que significan los tres nombres: Zacarías, Berequías e Ido. Jehová recuerda, Jehová bendice, oportuno, en un tiempo oportuno. Mis hermanos, Dios quiere bendecirnos a nosotros, pero hay un tremendo problema. Como personas seguimos manejando actitudes y seguimos manejando una conducta que a veces nos limita y nos impide ver la gloria de Dios. Tenemos que trabajar en esas áreas, porque todo lo que el libro de Zacarías anuncia es apocalíptico. Todo lo que Zacarías anuncia va enfocado hacia los últimos tiempos. Imagínense desde cuándo está escrito este libro. Y tiene un énfasis apocalíptico, tiene un énfasis de cómo Dios va a tratar con nosotros para que nosotros recibamos la bendición que Él quiere, y que una de las cosas en las cuales Dios va a trabajar con nosotros es que nosotros tenemos que cambiar nuestras malas conductas y nuestras malas prácticas si queremos que Dios nos bendiga. Si queremos recibir la bendición de Dios, tenemos que nosotros hacer cambios en nuestra vida. Hay muchas cosas. Hoy veíamos cómo somos influenciados por el mundo. Hoy vemos cómo esas influencias nos llevan a creencias y a que esas creencias se vuelvan en nosotros acciones. Entonces tenemos que pensar qué actitudes estoy teniendo, qué actitudes me mueven a hacer lo que yo no quiero.
porque muchas veces no nos estamos dando cuenta de todas las malas actitudes y acciones que constantemente se mueven en nuestra vida. No le ponemos atención. Hay tanta bendición atrasada por consecuencia de una mala actitud. Hay tantas situaciones que no hemos aprendido a reconocer en nosotros mismos, porque no les ponemos la atención que merece y porque estamos poniéndole atención a las acciones y actitudes de otras personas, cuando realmente lo que Dios quiere es que nosotros le pongamos actitud a nuestra actitud. Amén. Porque a veces no le ponemos actitud a nuestra actitud. No sé si me doy a entender, pero Dios lo que quiere es que nosotros entendamos. Fíjese que hay algo bien importante. En otras versiones dice el Señor de los ejércitos. ¿Quién tiene esa versión donde diga el Señor de los ejércitos? Donde dice el Todopoderoso. Tiene que haber una versión que diga el Señor de los ejércitos. Jehová de los ejércitos. ¿Cómo dice esa versión, Pablo Renato? El 3. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Es que yo no traje mi versión Valera y estaba estudiando en las dos versiones. Esta versión dice el Señor Todopoderoso y esa versión dice Jehová de los ejércitos. Amén. Mire qué importante lo que significa Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos significa que dispone recursos sin límites que están a disposición de su pueblo. O sea que el que nos quiere bendecir tiene recursos sin límites que están a disposición de su pueblo. Hay cuántas veces se cree que se menciona, solamente en esta versión están como 6 veces Jehová de los ejércitos, Jehová de los ejércitos. ¿Qué nos quiere decir cuando se repiten muchas cosas algo en la Biblia? Es que es importante reconocer el significado de Jehová de los ejércitos. No se le olvide, dispone de recursos sin límites que están a disposición de su pueblo. O sea que tú estás alrededor de tremendas bendiciones, pero no las recibimos porque Dios está haciendo un llamado a nosotros de cambiar las actitudes que tenemos. Es un llamado. El Señor dice, vuélvanse a mí. En el verso 3 dice, y yo me volveré a ustedes, afirma el Todopoderoso. Lo primero que Dios hace es hacernos un llamado a un cambio. La única manera de cambiar actitudes es volvernos a Dios. Batallamos con un sistema todos los días de querer cambiar solo nosotros, de querer cambiar por nuestros propios medios. Y la clave es primero volvernos al Señor. Dice, vuélvanse a mí. ¿Acaso está diciendo cambien ustedes por su propia cuenta? Está diciendo vuélvanse a mí. La clave para cambiar mi actitud, la clave para cambiar mis acciones es volvernos a Dios. Hay un llamado a volvernos al Señor, mis hermanos. Nosotros estamos constantemente siendo bombardeados, estamos constantemente siendo seducidos, estamos constantemente siendo manejados por nuestra carne. Y el Señor dice, vuélvanse a mí. La única manera de hacer el cambio oportuno en tu vida es volverte al Señor. No solamente convertirte, es volverte a Dios. Es volverte a Dios de todo corazón, a vivir una vida permanente con el Señor, a vivir una vida íntegra con el Señor, porque Él quiere bendecirte. Dice que los recursos están sin límites para nuestra vida. No los estamos recibiendo porque estamos limitando a Dios. Tenemos a Dios limitado, tenemos a Dios cercado, tenemos a Dios, le hemos puesto muros a Dios por nuestras propias acciones. Pero Dios es rico, dice la palabra en Efesios 2:6, que Él es rico en misericordia. ¿Qué
Él lo que nos quiere dar es bendiciones para nosotros. Pero al leer todo el libro de Zacarías, encontramos que Dios estuvo enojado tremendamente con ellos 70 años. Aquí le está hablando al remanente que habían regresado de los 70 años de cautiverio. El pueblo había regresado del cautiverio y el Señor ahora por eso les dice: no sean como sus antepasados. Los antepasados eran los que habían quedado, quizás no habían regresado del cautiverio, y Dios ahora le estaba hablando a un nuevo pueblo y le dice: no sean como sus padres. ¿Por qué? Porque nosotros venimos de un linaje, venimos, mis hermanos, de antepasados, de nuestros padres que no fueron perfectos. Ya lo entendimos con los estudios de la mañana, que venimos de una línea que venía descendente hacia la muerte por el pecado y por todas las líneas de iniquidad que había. Y nosotros tenemos que hacer un cambio tremendo en nuestra vida, no solo porque fuimos convertidos y ahora estamos injertados en una línea divina, sino porque es nuestra responsabilidad hacer el cambio. Necesitamos nosotros entender que Dios es rico en bendiciones y que no las estamos recibiendo por una mala actitud, por una mala acción. ¿Cuál fue la razón de la cautividad del pueblo de Israel? La desobediencia. ¿Cuál es la razón de nuestra cautividad? ¿Cuál es la razón de hoy encontrarnos limitados por tantas bendiciones? ¿Cuál es la razón de tu cautividad? ¿Por qué hoy estamos viviendo fuera de la voluntad de Dios? ¿Por qué hoy estamos viviendo fuera de las bendiciones que Dios quiere darnos? El pueblo de Israel pasó cautivo 70 años. ¿Usted se imagina lo que es estar en cautividad 70 años? Y el Señor les estaba diciendo, haciendo un llamado: vuélvanse a mí, yo me vuelvo a ustedes, pero cambien su mala conducta. Cambien su mala conducta. Muchos de los cautiverios que nosotros tenemos es por malas conductas. Muchos de los cautiverios espirituales y limitaciones físicas, económicas, de toda índole de bendición, es porque nosotros entramos a nuestros propios cautiverios y no nos estamos dando cuenta. No nos estamos dando cuenta. Dios quiere darnos una mejor posición. Dios quiere darnos una mejor relación. Dios quiere darnos una mejor bendición para nuestra vida. Pero no queremos reconocer lo que Dios quiere hacer en nosotros. Estamos tan atados a la conducta. Estamos tan atados a un patrón de conducta. Estamos tan atados a los patrones que nos dejaron nuestros antepasados, que no nos damos cuenta de lo imposible que es para nosotros alcanzar la bendición de Dios de esa manera. No queremos reconocer. Y Dios lo que quiere es darnos la bendición. ¿Cómo podemos nosotros cambiar la actitud? Sabe que el pueblo de Israel tenía tan malas actitudes, y quiero que vaya conmigo y lea esta actitud tan fuerte del pueblo de Israel en el capítulo 11, verso 16. Perdón, no es ahí. Deme un minuto. Cuando el Señor, capítulo 7, verso 11, ahí va a estar de diferente manera, pero oiga lo que dice aquí. Cuando el Señor les manda la palabra, dice: pero ellos se negaron a hacer caso. Desafiantes, volvieron la espalda y se taparon los oídos para no oír las instrucciones ni la palabra que por medio de los antiguos profetas el Señor Todopoderoso había enviado con su espíritu, endureciendo su corazón como el diamante. ¿Qué mala actitud tuvieron el pueblo de Israel? Dice que aún se taparon los oídos. Hoy entendíamos cómo somos influenciados por nuestros sentidos y que nuestros sentidos nos pueden llevar a convertirnos en enemigos de Dios. El pueblo de Israel, dice la palabra, que le dio la espalda al Señor. Esa es una mala actitud. Cuando a usted le hablan y usted da la espalda, ¿usted qué dice? Pero qué actitud, ¿verdad? ¿A cuántos de ustedes le han dado la espalda?
¿Qué me importa? ¿Cómo se siente, mi hermano? Usted puede imaginarse esa escena, que el pueblo está todo oyendo una palabra que Dios le daba al pueblo de parte de Zacarías, y vienen y le dan la espalda, una mala actitud, una. Luego se tapan los oídos con las manos. Usted ha visto que algunos niños hacen eso. No quiero oír, no voy a hacer caso, no voy a hacer caso. Una mala actitud, otra mala actitud. Un corazón duro, otra mala actitud. Otra mala actitud que tenía el pueblo era que eran mentirosos, porque dice la palabra en el capítulo, se las quiero leer, el capítulo 8, verso 16, dice: lo que ustedes deben de hacer es decir la verdad. O sea que lo que el pueblo era un pueblo también, ¿qué? Mentiroso. ¿Cuántas malas actitudes estamos encontrando? Eran mentirosos, le daban la espalda a Dios, no querían oír, tenían un corazón duro, no se querían volver. Por eso es que el Señor viene y les pregunta: ¿dónde están sus antepasados? ¿Dónde están los profetas que yo constantemente les mandé? O sea, habían una mala conducta que los llevaba a tener malas acciones. Por eso el Señor les dijo: deben cambiar su conducta. ¿Cuántas veces nosotros le hemos dado la espalda al Señor? ¿Cuántas veces nos hemos tapado los oídos porque lo que estamos oyendo no nos conviene? Pero es nuestra verdad. Muchas veces no queremos reconocer que la palabra de Dios no precisamente te tiene que convenir, pero sí siempre va a ser tu verdad. Amén. La palabra de Dios no te tiene que convenir a ti, pero sí va a ser tu verdad. ¿Y sabes por qué es verdad? Porque la verdad siempre nos duele. A nadie nos gusta que nos digan las cosas. Cuando se nos dicen las verdades nos duele y las negamos. Pero la palabra no tiene por qué convenirte. La palabra tiene que dolerte. Y la palabra tiene que ser verdad en tu vida, pero no precisamente tiene que convenir tu vida o tiene que adaptarse a tu vida, porque la palabra no se adapta a tu vida. Tú te tienes que adaptar a la palabra de Dios. Amén. Yo tengo que adaptarme a la palabra de Dios. La palabra de Dios está diciendo: vuélvanse a mí. Dios nos está dando un tiempo para volvernos. Pero ese volverme a Dios conlleva cambios. El volverme a Dios conlleva el cambio necesario de conducta y acciones. Mire que no le está diciendo que se vuelvan del pecado. Es conducta y acciones que obviamente se vuelven pecado. Nosotros tenemos que estar conscientes de que nos movemos en malas conductas, de que nos movemos en acciones que no le agradan a Dios. En esos versos del 1 al 6 encontramos un llamado, encontramos una advertencia y encontramos las consecuencias de no cambiar. Hay una advertencia: no sean como sus antepasados. Esa es la advertencia, mis hermanos. Encontramos un medio por el cual Dios nos está llamando a un cambio. Igual no lo hace el día de hoy. Vuélvanse a mí, no sean como sus antepasados. Por eso hay un famoso cantante que dice: Señor, yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Si nosotros como padres no cambiamos y decidimos ser como Dios, ¿cómo van a ser nuestros hijos? Como nuestros antepasados. Nosotros vamos a ser la réplica de nuestros padres. Una de las situaciones que uno como hijo dice siempre es: yo no voy a ser como ni mi mamá ni como mi papá. ¿Y qué es lo que nos convertimos? En lo que era mi mamá o lo que era mi papá. El Señor no te manda que tú te hagas semejante a tu mamá o a tu papá.
Porque te está diciendo, no seas como tus antepasados. Tú tienes que volverte al Dios que te hizo a su imagen y semejanza, y por eso te dice, busquen la estatura de un varón perfecto. Nosotros no podemos volvernos a como eran nuestros antepasados, pero la conducta, pero la tradición, pero los patrones que venimos arrastrando inconscientemente nos llevan a ser tal y como era mi mamá y mi papá. Pero Dios no quiere eso. Dios no quiere que tú seas como lo que es tu mamá o tu papá. Dios quiere que tú busques una identidad diferente, que tú seas con una identidad diferente. Porque Dios no quiere, la advertencia es no seas como fueron ellos. Porque nosotros como padres nos equivocamos. Yo no quiero que mi hijo cometa los mismos errores que yo he podido cometer, ni que su padre cometió. Él tiene que tener el discernimiento, él tiene que tener la influencia bíblica y tiene que tener una verdad en su corazón para marcar una diferencia, para ser alguien diferente. Hay un llamado específico para nuestra vida. Vuélvanse a mí, vuélvanse a mí, y yo me volveré a vosotros. Anuncia, ¿quién? El que no tiene límites para darle a su pueblo lo que necesita. Ya le pusieron sentido. ¿Cómo cierra la frase? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Y qué significa Jehová de los ejércitos? El que no tiene límite para bendecir a su pueblo. No lo está diciendo el presidente de Guatemala. No lo está diciendo el presidente de Estados Unidos. Lo está diciendo Jehová de los ejércitos, que no tiene límite para bendecirte. Vuélvanse a mí. O sea, no te lo está pidiendo un mortal, te lo está pidiendo alguien, es por siempre y para siempre, que no tiene tiempo porque es un Dios temporal, que no es variante como nosotros, que un día sí y el otro día no. Dios, su sí es sí y su no es no. Es un Dios todopoderoso que lo que dice lo cumple, porque no es hijo de hombre, ni hombre para mentir, ni engañar. Así dice el Todopoderoso. No lo dijo Zacarías, aparte de que era un hombre con tanta bendición, pero no lo dijo Zacarías, lo dijo el Todopoderoso, Jehová de los ejércitos. Lo dice Jehová de los ejércitos. La iglesia hoy día necesita, lo que necesita es acudir a este llamado, al llamado de volverse al Señor y ponerle atención a la advertencia. No seas como tus antepasados. No seamos, mis hermanos, no imitemos, no copiemos. Cuando veamos que tendemos a ser como nuestros antepasados, no lo hagamos. No lo hagamos, porque Dios lo que quiere es no solo que nos volvamos a Él, sino que nos quiere bendecir. Dios te quiere bendecir. Dios quiere llenarte de bendiciones que tú ni te imaginas. Dice que ojo no vio, lo que ojo no ha visto, ni ha subido a corazón de hombre, es lo que Dios tiene preparado para nosotros. Imagínense, es tan grande y poderoso lo que Dios quiere hacer con nosotros. El pueblo de Israel se había salido de debajo de la cobertura de Dios. Le había dado la espalda, una mala actitud. Se salió de la cobertura, se salió de la bendición de Dios, le dio la espalda a Dios. ¿Cuántos de nosotros nos salimos de la provisión divina? ¿Cuántas veces nos salimos del amparo del Altísimo por la influencia que venimos arrastrando? Todo esto llevó a que el pueblo estuviera enfermo. Todo esto llevó a que el pueblo estuviera alejado de Dios. Todo esto llevó a que todas las circunstancias que el pueblo vivía eran decadentes. Nosotros no nacimos
para vivir situaciones decadentes. No nacimos para vivir en un ambiente de frustración. No nacimos de nuevo simplemente para volver a caer, mis hermanos, en la carne. No. Nuestro futuro depende de la relación e intimidad que nosotros tengamos con Dios. Nuestro futuro depende de una promesa bíblica y no simplemente de tener una expectativa. Usted puede decir, sí, me va a ir bien. Esa es expectativa. Pero cuando usted, ese decir me va a ir bien, lo enfoca, hacia una promesa, lo enfoca hacia lo que la palabra de Dios dice. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. ¿Pensamientos de qué? De bien y no de mal. Esa no es una expectativa, esa es una promesa. Cuando usted centra su futuro con las promesas de Dios y no simplemente en una expectativa, es porque usted tiene una relación con Dios. Cuando yo tengo solo expectativas, no hay relación. Pero cuando yo tengo una relación con Dios, mi futuro está asegurado. Mi futuro está asegurado. ¿Por qué? Porque el Jehová de los ejércitos, el que no tiene límite para bendecirnos, nos quiere dar todo. Pero recuérdese que usted tiene que hacer los cambios pertinentes de la conducta y de las malas acciones. Porque la palabra de Dios es poderosa. No te está diciendo solo te voy a dar sin que tú tengas que hacer algo a cambio. Se da cuenta de que Dios quiere darnos algo, pero también quiere que nosotros pongamos nuestro granito de arena. ¿Qué les mandó a ellos? Cambien su conducta. ¿Qué nos manda a nosotros? Cambiemos nuestra conducta, cambiemos nuestras palabras, cambiemos nuestros pensamientos, cambiemos todo aquello que nos hace daño y que nos limita de la bendición de Dios. Estamos limitados por toda nuestra mala conducta. La voluntad de Dios no es solo que nos convirtamos, sino que nos volvamos a Él. La voluntad de Dios no es solo mantenerte en un lugar congregándote. La voluntad de Dios es bendecirte. No como nosotros quisiéramos o cuando nosotros lo presionamos a Dios. No, en el tiempo que, mis hermanos, oportuno. En el tiempo oportuno. ¿Sabe usted cuántos años pasaron para que Zacarías recibiera la bendición de Dios? Mucho tiempo. Dios anhela bendecirnos. Lo que no nos hemos dado cuenta es que lo que hoy sufrimos o gozamos, lo que hoy estamos sufriendo o lo que hoy estamos gozando, es consecuencia de nuestra mala actitud. La mala actitud que pudimos haber tenido ayer es lo que hoy, ya sea lo bueno o la mala actitud que pudimos haber tenido ayer, es la consecuencia para hoy. Dice el verso 6, entonces se volvieron al Señor y dijeron, el Señor Todopoderoso nos ha tratado tal y como había resuelto hacerlo, conforme a lo que merecen nuestra conducta y nuestras acciones. Ya se dio cuenta que el mismo pueblo reaccionó y dijo, dice el Señor. Entonces ellos se volvieron al Señor y dijeron, el Señor Todopoderoso nos ha tratado tal y como había resuelto hacerlo, conforme a lo que merecen nuestra conducta y nuestras acciones. ¿Y qué merecían? Si le habían dado la espalda, si se habían tapado los oídos, si habían endurecido su corazón. El Señor se enojó con ellos mucho tiempo, 70 años el Señor pasó enojado. Muchas veces nosotros pensamos que la conducta, no toda nuestra conducta está siendo vista por Dios. ¿Sabe cuántos ojos tiene el Señor? 7. Vaya ahí a Zacarías, capítulo 1, verso 12. Ante esto, el ángel del Señor replicó, Señor Todopoderoso, ¿hasta cuándo te negarás a compadecerte de Jerusalén y de las ciudades de Judá con las que has estado enojado estos 70 años? ¿Hasta cuándo se iba a compadecer el Señor?
de estar enojado con ellos por 70 años. Aquí está también esa parte del que les estoy diciendo de los ojos del Señor viendo todo. Déjenme buscarlo, por favor, porque yo necesito que usted esté pendiente de todo lo que hace, porque Dios todo lo está viendo. Capítulo 4, verso 20 dice: cuando vean, voy a leerle todo el verso para que lo entienda, cuando vean la plomada en las manos de Zorobabel, se alegrarán los que menospreciaron los días de los modestos comienzos. Estos son los 7 ojos del Señor que reconocen toda la tierra. El Señor tiene 7 ojos y está viendo a toda la humanidad. Y todo lo que Dios está viendo no son buenas acciones. Todo lo que Dios está viendo son acciones malas, es conducta mala, son malas conductas. ¿Por qué? Porque usted se imagina el Señor viendo a toda la humanidad, no con un solo ojo, son 7 ojos los que el Señor tiene. Y por eso fue que se enojó con ellos, porque no solo le puso atención a unos cuantos, le pone atención a toda la humanidad. Dios quiere que nos convirtamos de nuestra mala conducta. No solamente que nos reconozcamos el pecado como tal, sino que reconozcamos, mis hermanos, que aún siendo hijos de Dios, tenemos malas conductas. Malas conductas. Dios les estaba dando la palabra, Dios les estaba diciendo que se amaran, Dios les estaba diciendo que no oprimieran al huérfano, que no oprimieran a la viuda, que no oprimieran al extranjero, mas sin embargo ellos no quisieron escuchar. ¿Por qué? Porque tenían una mala conducta. ¿Por qué? Porque no se estaban dando cuenta que el que les hablaba era Jehová de los ejércitos, el que no tiene límite, porque no sabían que Dios recuerda, que Dios bendice en el tiempo oportuno. Dios, mis hermanos, si algo Dios anhela es bendecirte. Si una de las características de Dios es la bendición. Por eso dice que el bien y la misericordia te seguirán todos los días. Porque una de las características de Dios es bendecirte. Una de las cualidades de Dios es darte. Una de las grandes bendiciones que Dios tiene para nosotros es bendecirnos en todo momento. Él nunca deja de bendecirte. Nuevas son cada mañana sus misericordias. Cada mañana Dios está dándonos a conocer su misericordia. Cada mañana Dios está atento a lo que estamos haciendo. Pero a veces pensamos que lo que hicimos no tiene significado. A veces no le ponemos atención a lo que decimos. En cualquier momento podemos ser sujetos del dominio de la carne. En cualquier momento podemos ser sujetos del dominio del pensamiento. En cualquier momento somos sujetos del dominio de las palabras. Y no nos estamos dando cuenta que son malas acciones. Y que Dios está haciendo un llamado, una advertencia, porque hay consecuencias. Vamos a ser tratados y juzgados tal y como Dios lo dijo, de acuerdo a nuestras conductas. El pueblo se terminó dando cuenta que estaban siendo tratados tal y como Dios lo había dicho. Y que tal y como Dios lo había dicho, ellos estaban siendo juzgados. Dios quiere, mis hermanos, que nosotros le pongamos atención a lo que estamos haciendo. Cada cosa que usted hace le tiene que poner la atención de vida. Por eso es que el salmista le decía: Señor, escudriñame. Señor, mira si hay integridad en mi corazón. A veces no hay integridad en nuestras palabras, mis hermanos. A veces no hay integridad en nuestros pensamientos. A veces no hay integridad en todo lo que hacemos. Y no nos estamos dando cuenta que dice el Todopoderoso. Ellos mismos lo reconocieron, el pueblo de Israel. ¿Cómo fue tratado? Por su conducta y por sus acciones. Dios se enojó porque Dios está constantemente viendo a su pueblo. No es que cuando pone la mirada en Pablo se la quita a Evelyn. No, Dios está viendo a Pablo, a Evelyn, está viendo a Ingrid, está viéndome a mí, está viendo a todos, porque tiene 7 ojos que rodean la tierra.
7 ojos. Y Dios está cansado de ver la maldad que hay en el mundo. Dios está cansado de ver la maldad de sus hijos. Este era un mensaje no para el inconverso, no para el que no conocía. Este es un mensaje para el pueblo de hoy. Este es un mensaje que tiene que enfocarnos hacia la venida de Dios. Vamos a ser juzgados por la palabra que sale de nuestra boca. Vamos a ser juzgados por nuestras acciones. Por eso el llamado es: cambia, vuélvete, no seas como fulano, no seas como aquel, no seas como aquella. Debes de cambiar. Tenemos un llamado y tenemos que reconocer que Dios es un Dios soberano, mis hermanos. Es un Dios que lo único que anhela para nosotros es una bendición grande. Dios no te quiere bendecir así. Dice que Dios nos da más abundantemente de lo que esperamos. Usted espera así y Dios le da así. Porque Dios nos bendice más abundantemente de lo que esperamos o de lo que queremos. Dios nos va a dar siempre más. Dios nunca nos va a disminuir. Dios siempre va en aumento para nosotros. Póngase a pensar, hágase un examen. Diga qué malas conductas tengo. Contesto mal, me tapo los oídos. Este pueblo lo hizo. ¿Cuántas contestaciones mal damos al día? ¿Cuántas contestaciones damos al día, mis hermanos? ¿Cuántas malas palabras se le salen todavía a usted? Es tan fácil que se le salgan las malas palabras. Yo me quedo asustada. ¿Cómo a la gente, a los hijos de Dios se les salen las malas palabras? Solo porque no pueden controlar una situación. Solo porque no pueden ser capaces de hablar bien. Esa es una mala conducta. ¿Cuántos malos pensamientos tenemos? Hagamos un análisis de cómo somos, cómo es mi conducta. ¿Cómo es mi conducta? ¿Cómo son mis acciones? Porque el llamado es para mí. El llamado es para mí. El llamado es para que yo haga un análisis de mi vida. El análisis es para que me estudie a mí mismo. El análisis es para que me vea a mí mismo y me dé cuenta en qué le estoy fallando a Dios. No podemos seguir de la misma manera. No podemos seguir de la misma manera. Dios quiere que cambiemos. Dios quiere que salgamos de ese entorno donde la conducta nos arrastra, mis hermanos, a hacer lo que no queremos hacer. Por eso era que Pablo decía: lo que no quiero, eso termino haciendo. ¿Por qué? Porque la conducta nos arrastra a hacer las cosas que no queremos hacer. Y de ahí viene el sentimiento de culpa, de ahí viene el sentimiento de una conciencia abatida. ¿Por qué? Porque dijimos algo malo, hicimos algo que no debíamos. Y viene ese sentimiento de culpa por una mala conducta. Porque cuando nosotros nos quitaríamos del problema de la culpa, si no accionáramos mal. Pero como accionamos mal, tenemos el problema de la culpa, de estar constantemente siéndonos ahí con el enemigo, aplastándonos, buscando cómo pedimos perdón a aquella. Mi hermano, si usted mantiene una buena conducta, usted no tiene que andar pidiéndole perdón a nadie. No tenemos que andar pidiendo y que la persona nos diga: te perdono, no me hiciste nada, con un aire de altanería. No tendríamos que ser humillados. ¿Por qué es que padecemos todas estas situaciones? Porque no nos damos cuenta que nos salimos de la cobertura de Dios. Y todo eso nos lleva, mis hermanos, a un estado de falta de fe y de debilidad. Cuando nos salimos de esa cobertura. ¿Por qué es que usted a veces se siente debilitado, derrotado y lleno de tentaciones y lleno de situaciones difíciles, atacado por sus pensamientos? ¿Por qué es que nos sentimos así? Porque nos hemos salido de la cobertura de Dios.
cuando usted se sienta debilitado, cuando usted se sienta atacado por los pensamientos negativos y de frustración, cuando usted sienta que su fe se debilita, es porque usted se salió de la cobertura de Dios. Usted le está dando la espalda a Dios. ¿Cuántas veces durante la semana nos sentimos de esta manera? Débiles, sin fe. Nos sentimos derrotados. Nos sentimos amargados. Sentimos confusión en los pensamientos y en nuestro espíritu. Cada vez que usted tenga ese montón de sentimientos, usted simplemente se movió de la cobertura de Dios. Cuando usted se sienta abatido por algo, por una situación de trabajo, de familia, de hijos, de economía, de enfermedad, simplemente se salió de la cobertura de Dios. Y está permitiendo darle la espalda a Dios. Está teniendo una mala conducta. Porque nuestra conducta tiene que ser siempre una rendición delante de Dios y decir: Señor, aquí estoy, yo no puedo, pero tú puedes, Señor. Recuérdese que quien le está hablando es el Jehová de los ejércitos, el que no tiene límites para darle a su pueblo. Pero cuando nosotros nos centramos en todo lo material y nos estamos centrando en lo que no tenemos y en lo que nos está seduciendo por el mundo y en lo que nos está atrayendo por el mundo, vamos a terminar débiles, vamos a terminar derrotados. ¿Qué es lo que podemos hacer? En ese momento donde nos ataca la debilidad, en ese momento donde nos ataca la confusión y la derrota y la angustia, volvernos a Jehová. Hay un llamado. Cuando usted se sienta de esta manera, con todas esas emociones envolviéndolo, ¿qué es lo que tiene que hacer inmediatamente? Vuelva a Jehová. Hay un llamado. Lo que sucede es que cuando tú entras a ese estado emocional negativo, de angustia, lo que Dios está haciendo para ti es un llamado. Dios permite que tú entres a ese estado para volverte a llamar y decirte: vuélvete a mí y yo me volveré a ti, dice Jehová de los ejércitos, dice el Todopoderoso. Vuélvete a mí, vuélvete a mí. No nos desenfoquemos, no salgamos de la cobertura de Dios, mis hermanos. No le dé la espalda a Dios por un simple problema, por una situación que usted no puede cambiar. No le dé la espalda. Esta semana hablaba con una persona y me decía: es que ¿por qué Dios permite que me pase esto? Es que Dios no lo está permitiendo. Que la persona con la que tú estés lidiando sea una persona que no entiende la palabra de Dios, esa es otra cosa. Pero Dios no lo está permitiendo solo por hacerle daño. Dios no lo va a permitir solo por hacerte un daño a tu vida, a tu corazón, a tu mente. Dios las cosas van a pasar, mis hermanos, para que nos demos cuenta de la actitud que tenemos. Le decía yo a ella: cambia tu actitud. Dios no tiene nada que ver con esto. Cambia tú tu actitud. Cambia tu conducta. Empieza a ser más agradecida. No pongas atención a esa persona. Empieza a ser agradecida con Dios. ¿Cuántos tuvimos hoy una buena actitud para con Dios? De venir a su casa, de volvernos al Señor, de decir: Señor, aquí estoy. Hoy me vuelvo a ti, Padre. Porque si yo me vuelvo a ti, tú te vuelves a mí. Necesitamos que Dios se vuelva a nosotros. No podemos tener a Dios alejado de nosotros. Lo necesitamos en nuestro corazón. Vuélvanse a mí. Deseamos que Dios se vuelva sin nosotros hacer nada. Deseamos que Dios esté con nosotros todo el tiempo, pero nosotros no cambiar nada. Nosotros queremos seguir siendo rebeldes, altivos, queremos seguir siendo gobernados por la carne, queremos seguir siendo gobernados por toda la seducción que nos mueve, pero queremos que Dios se vuelva, pero queremos que Dios responda, pero queremos que Dios se agilice con nuestros trámites, con nuestros problemas, con la economía, con esto, con lo otro. Queremos que Dios lo haga todo, sin nosotros movernos ni hacer los cambios que necesitamos.
El pueblo de Israel necesitaba cambios, como lo necesitamos nosotros hoy. Si nosotros queremos ver a Dios en gloria, si nosotros queremos recibir la bendición de Dios, mis hermanos, necesitamos cambiar. No crea que porque usted viene a la iglesia ya usted no tiene faltas, ni tiene situaciones que no tenga que cambiar. Siempre vamos a tener cosas que cambiar. Todos los días, todos los días, todos los días, mis hermanos, no se le olvide, todos los días va a enfrentar usted situaciones que va a tener que cambiar, que va a tener que dejar, que va a tener que soltar, que va a tener que atar, que va a tener que llevarlos cautivos a la obediencia en Cristo Jesús. Todos los días. Es nuestra lucha. ¿Qué situaciones tiene hoy usted para entregarle a Dios? Y decirle, Señor, hoy me vuelvo a ti. Quiero cambiar mi conducta. Quiero cambiar mis malas acciones, Señor. Yo no quiero que tú vengas a mí y que conforme a mi conducta y conforme a mis malas acciones, tú hagas contra mí. Porque decía la palabra que él había resuelto hacer como había dicho, de acuerdo a su conducta y de acuerdo a sus malas acciones. Lo que Dios había resuelto hacer, lo hizo con ellos. ¿Se enojó? ¿Con ellos? Sí, se enojó. ¿Se enoja Dios? Sí, se enoja. Hay personas que piensan que Dios solo es amor y que Dios no va a hacer nada porque Dios es amor. No, Dios se enoja. Dios también se enoja. ¿Por qué? Porque está viendo la situación, está viendo nuestras acciones, estamos recibiendo la palabra y no queremos cambiar. Dios también se enoja. Dios es un Dios que siente. Dios es un Dios que ve. Dios es un Dios que oye. Dios se enoja de oír lo que hablamos, de ver cómo nos movemos, de todo lo que hacemos. Si no lo estamos agradando a Dios, Dios se enoja. Y dice que es fuego consumidor. Mis hermanos, necesitamos cambiar. Necesitamos cambiar. Es urgente que nosotros reconozcamos que hay una conducta que nos está ocasionando problemas y que esa conducta tiene que ser sanada.